Muy buenos días, un gusto recibirles en esta primera edición de MBD Noticias, una jornada que ya se presenta media fresca, ¿no? Sí, y que está bastante movida, 11 Sí. grados la temperatura a esta hora en Montevideo, y movida porque efectivamente pasaron cosas en la costa de Oro, ya les vamos a contar, pero ahora les vamos a contar el pronóstico del tiempo del Instituto Uruguayo de Meteorología, que dice para hoy y para los próximos días. Tenía previsto una mínima de 8 grados, 11 la actual, 14 la máxima, con probables precipitaciones para esta jornada. Y se va a seguir sintiendo el invierno mañana jueves porque van a seguir las precipitaciones, va a estar ventoso, las temperaturas extremas, 7 la mínima, 13 grados en la máxima. ¿Qué pasa el viernes? 5 será la mínima, 12 será la máxima, va a estar bastante fresquito, con cielo nuboso y algo nuboso, dice el Instituto Uruguayo de Meteorología. Bien, una jornada con muchísima información y algunos de los temas que vamos a estar compartiendo con ustedes hasta las 9 de la mañana tiene que ver con una conferencia de prensa que en la noche de ayer dio madres y familiares de detenidos desaparecidos, que confirmó la muerte de Jorge Pedreira Brum, uruguayo secuestrado en Buenos Aires en 1978, quien fue enterrado como NN en el cementerio Malvinas Argentinas. Por otra parte, les contamos que el Senado rechazó por 22 votos en 23. Gandini no votó la destitución de la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, en el marco del juicio político que promovió un grupo de ediles de la oposición en la capital. El Sindicato Médico del Uruguay está alertando que el servicio de recién nacidos de El Pereira Rosell podría quedar sin cobertura de atención los fines de semana y también los días feriados. También, como todos los días en nuestra entrevista central, hoy vamos a estar recibiendo al economista Martín Valcorba para hablar de la rendición de cuentas, un análisis pormenorizado de lo que es esta rendición de cuentas que se está analizando justamente en el Parlamento. Bueno, vamos a recibir al economista pasada las 8:30 de la mañana. ¿Y ahora qué les parece si abrimos la ventana hacia las calles de Montevideo para ver qué nos dice el Centro de Gestión de Movilidad, por dónde circular y por dónde no? Sí, exactamente, ahí vemos, arroba IMTránsito, arroba MBD Transporte. Algunos aportes que nos hace el CGM a esta hora. Bien, Maldonado entre Yaro y Emilio Frugoni, hasta las 3 de la tarde va a estar interrumpida la circulación por trabajo de hormigonado, Ciudad de Bahía Blanca, entre Avelino Miranda y Presidente Lorenzo Valle. A las 5 de la tarde va a estar interrumpido el tránsito por tareas de carga y descarga. Efectivamente, 12 de diciembre, entre Eduardo Dionisio Carvajal y Boulevard Artigas, cortado hasta las 13 horas por podas. José María Penco, entre Luis Alberto Herrera y Regimiento 9, cortado hasta las 2 de la tarde por tareas de hormigonado. Susana Pintos, entre Camino Maldonado y Tomás Gui, hasta las 5:30 de la tarde. Y Nicaragua, entre Batoví y Fernández Crespo, también va a estar cortado el tránsito hasta las 2 de la tarde por trabajos de descarga. Camino Altuna, entre Peyoto y Taborda, cortado de 12 a 14 por tareas de UTE. También Coraceros, entre Francisco Gómez y Doroteo Encillo. Esto será, habrá un corte desde las 7 de la tarde hasta las 0 horas por una pintura justamente de un mural allí en Coraceros entre Francisco Gómez y Doroteo Encillo. Bien, ahí la Rambla parece que está, con Ahí bastante circulación de gente, le habilitó el semáforo y corre todo el mundo. Todos para el centro. Exacto. Entonces la gente viene para acá. Pero por lo menos el pavimento está, si no está por ver, ¿no? Sí. Iba a decir que el pavimento está seco, a diferencia de anoche que estaba lloviznando. Exactamente. Anoche lo vio, ¿no? Anoche estuvo lloviendo en buena parte de la capital. Y a la lluvia se le agregó el movimiento de tierra, ¿no? Porque una advertencia. Sí, exactamente. Y vamos a comenzar justamente con el desarrollo de la información. Esto es pie, dirían en Carnaval, porque hubo un movimiento, efectivamente, esta madrugada y en la Costa de Oro, una alerta disparada, además, a través de redes sociales, dio cuenta de lo que muchos uruguayos sintieron esta madrugada, un temblor que tuvo su zona de impacto en la Costa de Oro, como decíamos, en el departamento de Canelones, y con mayor intensidad, allí lo ven, en la zona de Atlántida. Sí, la plataforma de Google, que justamente estamos mirando en pantalla, informa que sobre las 5:43 hubo un terremoto de magnitud aproximada de 4.0 basado en el sistema de Android Alertas. El motor de búsqueda añade que esto se produjo a 11 kilómetros de la localidad canaria de Atlántida. Sí, MD Noticias consultó esta mañana, hace minutos, a la geóloga Leda Sánchez, experta en este tema, quien informó que justamente se encuentra analizando los datos. Sánchez remarcó que a una década de la instalación en el país de equipos de análisis de estos monitoreos, cerca de Aiguá, al norte del departamento de Maldonado, estos se han averiado, es decir, no están funcionando y no hay fondos para sustituirlos. Así que
no sé si nos quedaremos con el monitoreo de Google, pero Sí. bueno, los locales en este caso no estaban funcionando. Exactamente, bueno, y eso que veíamos allí es parte del sistema que utiliza la propia geóloga Leda Sánchez, ¿no? Que lo hace de todo a pulmón, básicamente, según nos decía hace un ratito en conversación con, bueno, Luca Veloz, que estuvo trabajando desde muy temprano en este asunto. Claro, no hay apoyo y lo poco que se tiene es por iniciativas propias como el de la geóloga Leda Sánchez. Ahí veían esa imagen que publicaba en su cuenta de Twitter. Vamos a ampliar esta información más adelante aquí en MBD Noticias. Bien, y seguimos con otros temas y temas que son realmente muy importantes y tiene que ver con la conferencia de prensa que dio ayer madres y familiares de detenidos desaparecidos, dando a conocer la identificación y las circunstancias del fallecimiento de Jorge Pedreira Brum, ocurrida en 1978 en Argentina. Jorge Pedreira Brum nació en Maldonado, en la localidad de Pan de Azúcar, el 1 de julio de 1921. Estaba casado y tenía 2 hijos. Vivía en la ciudad de Piriápolis, donde, según la organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, disponía de un camión para vender frutas y verduras y desarrollar sus actividades como pescador. Además, era un gran cantante de tango. Pedreira Brum estaba afiliado al Partido Comunista del Uruguay y tenía una intensa actividad política. En 1971 fue edil por el Frente Izquierda de Liberación en el departamento de Maldonado. En marzo de 1974 se radicó en Argentina, donde ya vivía uno de sus hijos. Según contaron sus familiares, en el país vecino compró un camión de carga y se dedicó a hacer fletes. Luego se trasladó a Paraná, en Entre Ríos. En 1975 su domicilio fue allanado por la policía y lo tuvieron en averiguaciones, pero sin consecuencias. Tiempo después, regresó a Buenos Aires. En los primeros días de junio de 1978 salió de su casa en Paso del Rey, en la localidad de Moreno. Iba a acompañar a un amigo al ferrocarril Sarmiento. En ese trayecto es probable que haya encontrado un retén policial o haya sido víctima de una racia y terminó detenido por sus antecedentes de pertenencia política. Eduardo Pedreira, hijo de Jorge, habló con el amigo que lo vio por última vez para saber si tenía información, y la respuesta fue negativa. Su familia recorrió comisarías y publicó anuncios sobre su desaparición, y tiempo después, su nieto se presentó ante la Comisión para la Paz y el Grupo de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos para realizar la denuncia. La investigación realizada por la Institución Nacional de Derechos Humanos permitió concluir que su cuerpo fue encontrado en las vías del ferrocarril General Belgrano en la estación Adolfo Sordox, del kilómetro 30, y fue enterrado como NN o Pedreira Brum Jorge, en el cementerio de Grandburg, Malvinas Argentinas. De acuerdo al certificado de defunción, fechado el 13 de junio de 1978, la causa de muerte fue traumatismo de cráneo que causó una hemorragia cerebral. La estación de ferrocarril donde fue encontrado queda a pocas cuadras del Centro de Detención y Tortura Campo de Mayo. La policía argentina no brindó información sobre la muerte de Pedreira Brum a su familia, aunque su cuerpo había sido identificado, y se lo mantuvo como NN hasta la exhumación de sus restos en 1984. Por la utilización de métodos inadecuados en el momento, hoy sus restos no se pueden recuperar. Bueno, y en todo esto, el hijo de Jorge Pedreira Brum, Eduardo Pedreira, confirmó luego de una investigación que la Institución Nacional de Derechos Humanos, la investigación de la institución, que el cuerpo de su padre detenido desaparecido se ocultó a través de una actuación policial. Verdad, justicia. ¿Ah? Las consignas que tiene familiares son las verdaderas. Y no piden venganza ni piden nada. Piden que se sepa la verdad. Y los cobardes son los que se esconden atrás y que no dicen qué pasó. ¿Ah? Algunos ya están muertos, pero no interesa. Los que sepan, por favor, díganle a esta gente que sufre tanto, porque yo los veo, me doy cuenta, porque una compañera el otro día me dijo, dice, pero vos por lo menos, le dijo a mi hermana que quería los huesos, mi padre, que tuvieron también la cobardía de desparramarlos y enterrarlos en una fosa común, que no sabemos dónde está. Pero ¿saben qué? No importa. Porque está rodeada de gente de 20, 21, 22, 23, 24, 25 años que tenían ideales y que los mataron por eso. Y no sé si eran terroristas, no lo eran, seguramente no, porque los terroristas serían 1.000, 2.000 en Argentina y desaparecieron 30.000. Y entonces, eso que no vuelva a pasar. Y en Uruguay somos menos, gracias a Dios, y a la compasión de algunos, lo que haya pasado, pero tampoco uno ya es un problema. Y el equipo de investigación de la Institución Nacional de Derechos Humanos determinó un lugar exacto donde fue enterrado Jorge Pedreira Brum. Es una investigación que a la vez confirma que hubo certificaciones apócrifas de parte de la policía, señalando 2 veces la muerte en distintos lugares, por distintas causas.
con elementos que se contradicen, y la institución logró establecer, sugiriendo que se trataba de un siniestro ferroviario de la línea General Belgrano. Lo que el equipo de investigación de la Institución Nacional de Derechos Humanos logró establecer a través de oficios al Archivo General Ferroviario es que no hubo siniestro de tránsito desde el 1 al 21 de junio del 78, y tampoco hubo hallazgo de cadáver en la línea Belgrano en esas fechas, en ningún tramo, ni en el kilómetro 25, ni en el 30, ni en ningún tramo de la línea durante esas fechas. En el año 84 hubo exhumaciones judiciales de más de 120 cadáveres CNN enterrados en Granburg. En el 87 la justicia entiende que hubo un tratamiento inadecuado de los huesos y los vuelve a reinhumar todos juntos. Hoy están en un osario común, por cuanto se vuelve compleja la identificación. Es un trabajo que hoy el equipo de antropología forense argentino no hace. Más del 60% de la lista que maneja familiares se encuentra hoy detenida, desaparecida en Argentina. Y abrimos varias líneas de investigación en Argentina. Tenemos uno de los investigadores en Argentina y sí, estamos trabajando en ese sentido. Es sumamente interesante el trabajo que está haciendo el equipo de investigadores de la Institución Nacional de Derechos Humanos, porque bueno, se determinó todo lo que tiene que ver con las circunstancias de muerte y de enterramiento, y en este caso, bueno, no están los restos porque ha sido imposible. Pero es una, digamos, una nueva metodología que se suma a el trabajo que ya vienen haciendo y bueno, es con un resultado interesante y seguro, además, ¿no? Exactamente. Eso es lo más importante. Bueno, muy bien, nosotros vamos a cambiar de tema. Les contamos que ayer compareció la ministra de Salud Pública, Karina Rando, ante el Parlamento para explicar la situación del agua de OCE y el impacto en nuestra salud. Sí, y el vicepresidente de la comisión, el nacionalista Milton Corvo, dijo que quedó claro que el agua en Montevideo es potable y también en el área metropolitana, y que en eso coincidieron todos los partidos. Quedó clarísimo que el agua hoy es potable, esa definición se discutió en la comisión, es potable porque se atiende al parámetro fundamental que tiene el agua potable, que no daña la salud de la población. Y es clarísimo de los estudios, primero, del aval que ha tenido, de las consultas que ha hecho el Ministerio con la Organización Panamericana de la Salud y con la academia, en el sentido que estos niveles que hoy tiene de cloro y de sodio no afectan la salud de la población. Y además, lo otro que queda muy claro es que no solamente pasa esto, sino que además se han hecho estudios, se ha recabado información de las diferentes cátedras y de los hospitales, en el sentido si ha habido aumento de las consultas en hipertensos o en otras áreas de riesgo, y evidentemente no lo ha habido. Así que nos quedamos con la tranquilidad expresada por la ministra, que el agua es potable y que puede existir, sí, la posibilidad de aumentar el tiempo de recibir este agua, aunque no el aumento de los parámetros de sodio y de cloruro. Y sobre esta comparecencia también opinó la diputada Cristina Lustemer del Frente Amplio, quien integra la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Sí, en ese marco señaló que hoy las condiciones de potabilidad no están dadas. La ministra insiste que el agua es potable y segura. Nosotros les hicimos ver algunas modificaciones del decreto que ustedes saben determina bien las características del agua, que es el decreto 375 del año 2011, donde habla en el artículo 1 qué características debe tener el agua potable y por qué nosotros entendemos que hoy las características de potabilidad no están garantizadas. Pero bueno, es un intercambio. El Ministerio de Salud Pública hoy está siendo asesorado por un equipo de técnicos de la Universidad de la República de diferentes disciplinas, y lo que sí manifestamos es especial preocupación de ante la permanencia y prolongación de esta situación. ¿Qué escenarios va a ir manejando el Ministerio de Salud Pública con las variabilidades de valores que puede transmitirle OCE al Ministerio de Salud Pública, y sí reafirmando el rol, que por eso nosotros entendemos, de tener un diálogo permanente con el Ministerio de Salud Pública para mantener los valores del agua más segura con las repercusiones que esto tiene?
Y por su parte, el PIT-CNT solicitó una reunión al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, para hacerle unas propuestas para afrontar la crisis hídrica que atraviesa nuestro país. Sí, la mesa representativa resolvió crear un grupo de trabajo con la Universidad de la República y además estableció la necesidad de que se brinde agua potable en los lugares de trabajo. El agua es un derecho fundamental que hoy no lo estamos teniendo, es el agua potable. Entonces nosotros entendemos, y así lo resolvimos, que en aquellos lugares de trabajo debería efectivamente brindarse a los trabajadores y las trabajadoras el agua potable para todos. Los compañeros de la Federación de la Salud nos ilustran de cuáles podrían ser los efectos en la salud a largo plazo del consumo de esta agua que nos quieren hacer creer que es bebible. Entonces la mesa resuelve además coordinar con la Universidad de la República una especie de lo que fue el GACH como asesoramiento más específico y profesional sobre este tema, PIT-CNT y Universidad de la República, que lo estaremos realizando en estas próximas horas. Y por otro lado, pedirle una reunión al presidente de la República para trasladarle todas estas preocupaciones que tenemos como institución PIT-CNT y trabajadores, trabajadoras y la sociedad en su conjunto. Y cambiamos de tema y vamos a temas también políticos, porque el Senado de la República rechazó la destitución de la intendenta de Montevideo, Carolina Cose. Esto fue por 22 votos en 23 presentes. Una iniciativa que había sido planteada por algunos ediles nacionalistas aquí en Montevideo. 22 en 23, me dijo. 22 en 23. Casi por unanimidad, porque hubo allí una especie de incidente, porque el único legislador que votó a favor de la destitución fue el senador nacionalista Jorge Gandini, y lo argumentó señalando que no quería que usaran su voto para que el Frente Amplio festejara esto como una victoria. Las cosas pasan como son. Y hace un rato llegó a mi celular una publicidad que dice que nos convoca a una conferencia de prensa. Lo dice con la figura de la intendenta de Montevideo con un logotipo del Frente Amplio, la huella de Seregni, y dice archivo del juicio político a la compañera intendenta Carolina Cose. Me cambió el estado de ánimo. ¿Sabe por qué? Porque no voy a votar algo que quiere ser transmitido e interpretado como una victoria política, porque no se trataba de eso. Y yo no quiero que usen mi voto para decir la intendenta Carolina Cose recibió el apoyo de todo el Parlamento por unanimidad para que se archive algo que no se va a archivar. No se archiva, también es incorrecto técnicamente, pero se entiende. Y no lo voy a hacer. Entonces, por lo menos dirán esta noche que recibió el apoyo, pero no por unanimidad, porque yo voy a votar el juicio político y la sanción correspondiente a la señora Carolina Cose por esto, que me parece una imprudencia en el momento en que estamos discutiendo esto. Me parece una valentonada, un acto de soberbia que no debió haber sido hecho. Si se busca el consenso, yo llegaba al consenso desde otro lugar, como han llegado varios acá. Pero esto es usar mi opinión para respaldar a una intendenta que yo creo que violó la Constitución y ninguneó, desconoció el contralor que ejerce la Junta Departamental, que es tan soberana como la intendenta del departamento. Muchas gracias, señor. Hace 9 meses que tenemos a la intendenta de Montevideo electa por el pueblo en esta condición, de que el Senado de la República trata su destitución, un despropósito jurídico y político. Los sectores políticos que promueven esta destitución son los mismos que donde gobiernan no contestan el 60% de los pedidos de informe. No son otros, son las mismas colectividades. La preocupación principal de los ediles que impulsaron el juicio político era no tener respuestas. ¡Falsos! ¡Y se fueron! Estaba la intendencia en la Junta para dar respuesta y se fueron de sala.
Picante el Parlamento. Bueno, a propósito de este tema, Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio, calificó la iniciativa de juicio político impulsada por algunos ediles como un gran acto de irresponsabilidad política que fue apoyado por varios líderes partidarios. Somos conscientes que en este momento hay una serie de ataques dirigidos a quienes presumen los partidos de la coalición pueden ser candidatos o candidatas del Frente Amplio. Pero deben de considerar que cada ataque a un candidato o candidata del Frente Amplio es un ataque al Frente Amplio. Y el Frente Amplio se va a defender. No es a empujones que van a llevar al Frente Amplio. La sociedad uruguaya hoy lo que quiere es que el gobierno resuelva temas como que hay 100.000 uruguayos más ganando menos de 25.000 pesos, como que hay 42.000 uruguayos que están por debajo de la línea de la pobreza comparado con el 2019. Primero, un reconocimiento a la Cámara de Senadores que le puso coto a un exabrupto totalmente fuera de lugar. En mi corazón, un reconocimiento muy importante también a los senadores del Frente Amplio. También quiero agradecer a la vicepresidenta de la República que recibió personalmente los descargos cuando se los llevé por escrito. Y para mí lo que queda es que a veces hay políticos que se distraen o hay políticos que realizan maniobras distractivas, pero la gente no se distrae, porque en estos meses, esto ya llevó 9 meses, y en todos estos meses que yo estuve por decenas y decenas de barrios, realizando una enorme cantidad de obras, en todos estos meses que tuve contacto con miles y miles de personas, ningún vecino, ninguna vecina me hizo una pregunta, un planteo, una duda sobre un tema que se vinculara al juicio político. Lo viví muy acompañada y segura desde, ¿cómo decirlo?, desde una convicción colectiva de que esto no iba a tener andamiaje y sabiendo que no iba a tener andamiaje, en vez de pararnos en el escándalo, decidimos trabajar y no distraernos. Vamos a cambiar de tema. El ministro de Educación y Cultura se reunió con autoridades de la salud en Torre Ejecutiva y dijeron que, entre otras cosas, están las condiciones dadas para retomar las clases el próximo 17 de julio de forma presencial. Sí, dijo que valoró la iniciativa de adelantar las vacaciones de julio porque se cortó con la circulación del virus. Felizmente las noticias son que sí, que fue eficaz la medida, que fue una buena idea haber interrumpido el momento en que se interrumpió. Tenemos algunos datos epidemiológicos que muestran que el ciclo de crecimiento de la expansión del virus se frenó y está cayendo y que va a ser perfectamente seguro empezar las clases en las fechas que se anunciaron. Las cifras de niños en CTI han caído sustancialmente, hay capacidad instalada de sobra y la tendencia es a la baja, así que no se ve ningún motivo para tomar más medidas. A veces cuando se actúa a tiempo las consecuencias más graves no se presentan y simplemente eso fue lo que pasó. Les contamos ahora que hay alerta en el sistema de salud porque desde el sindicato médico se alerta que el servicio de recién nacidos del Hospital Pereira Rosell podría quedar sin cobertura de atención en niños y en niñas en los fines de semana y feriados. Sí, el equipo de neonatología comenzará con medidas gremiales a partir del 14 de julio por las condiciones precarias de trabajo y porque, según denuncian, no tienen respuesta de las autoridades de ACE. Médicas y médicos neonatólogos del Servicio de Recién Nacidos del Hospital Pereira Rosell decidieron tomar medidas que fueron refrendadas en asamblea el pasado 5 y 7 de julio con la declaración de conflicto. Resolvieron no tomar guardias por comisión de apoyo los viernes, sábados y domingos a partir del 14 de julio y tampoco los días feriados, sean o no laborables. Según dice el sindicato médico en un comunicado, una vez adoptadas las medidas solicitaron una reunión urgente con las autoridades de ACE, pero no obtuvieron respuesta. El gremio denuncia que la situación laboral de este grupo de profesionales está caracterizada por contratos precarios y dotaciones insuficientes en CTI y en cuidados intermedios, lo que incumple el mandato del decreto del Ministerio de Salud Pública. Estas medidas pueden generar una disrupción grave de los servicios que se brindan en el CTI de recién nacidos del Pereira Rosell y habrá una dotación insuficiente de profesionales, lo que puede llevar a la necesidad de cerrar la puerta de emergencia del hospital. El sindicato médico advierte que si no se llega a un acuerdo, esta situación puede impactar gravemente en el funcionamiento del Hospital de la Mujer.
Y vamos a estar hablando ahora de la rendición de cuentas, de cuál fue la propuesta del Poder Ejecutivo que está en estudio del Parlamento, más concretamente de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda. Sí, son 442 artículos para discutir a nivel parlamentario y para analizarlo, de alguna manera, vamos a estar recibiendo al economista Martín Valcorba. En minutos, nada más, tras la pausa, ya seguimos. Decíamos antes de la pausa, ya está con nosotros en los estudios de TV Ciudad el economista Martín Valcorba para, de alguna manera, hacer un análisis de esta rendición de cuentas que se está justamente trabajando a nivel parlamentario. Valcorba, buen día, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Un placer que esté con nosotros. Bueno, decíamos, son 442 artículos que ya ingresaron al Parlamento, concretamente a la Cámara de Diputados. ¿Ha tenido oportunidad de empezar ¿Le entró a la rendición de cuentas? Sí, sí. En particular, en esta primera etapa, que digamos, cuando está comenzando la discusión, sobre todo a todo lo que es la exposición de motivos que acompaña el articulado, que son también casi 200 páginas, y donde está de alguna manera se plantea la visión que tiene el gobierno, el equipo económico, sobre la economía, sobre los problemas que tenemos y sobre cómo, digamos, un balance de lo que hicieron y cómo están viendo el futuro. Y bueno, tuvimos el lunes pasado la comparecencia del Ministerio de Economía, del equipo económico a la Comisión del Parlamento, y en general, si uno tuviera que hacer una primera evaluación, lo que surge es una visión muy autocomplaciente de la realidad, ¿no? Más allá después de lo que cada uno de sus artículos digan. A ver, ¿por qué se entiende eso? Porque la bancada del Frente Amplio hizo muchísimas preguntas que de alguna manera no colmaron las expectativas de los legisladores. Claro, sí, se presentaron 31 preguntas por escrito, más unas cuantas que se formularon a partir de, porque esas estaban preparadas ya, más algunas que surgieron a partir de las intervenciones de las autoridades. Y la mayoría de ellas no tuvieron respuesta, y otras tantas, cuando tuvieron, no fue satisfactoria. Pero esa visión autocomplaciente tiene que ver con la idea que trasunta en la fundamentación de esta propuesta de rendición de cuentas, de que parecería que la economía está bárbara, que el país está muy bien, y si bien hay algunos aspectos que han mejorado, sobre todo de lo que es la lógica y la óptica del equipo económico actual, en particular los temas fiscales, digamos, no podemos dejar de lado los enormes problemas que tiene la economía de nuestro país. Problemas que van desde lo productivo y, por ejemplo, el atraso cambiario, el problema que tenemos con la evolución que tuvo el dólar y todos los impactos que eso genera, ¿no? Porque no es solo que perjudica a los exportadores, sino perjudica a todos los que compiten en el mercado interno con productos importados. Claro. Porque lo que hace es abaratar las importaciones y, por lo tanto, eso genera problemas en el aparato productivo, genera problemas a futuro en el empleo. Eso no existe, no está presente. No están presentes los problemas sociales, ¿no? Hay una mención, cuando se menciona la pobreza, se pone foco en que en el 2022 mejoró respecto al 2021 a nivel global, pero seguimos estando un punto por encima de lo que era la pobreza que teníamos prepandemia. Claro, claro. Todas esas cosas no están presentes, ¿no? en esta rendición. En ese sentido, quizás es muy técnico y ya nos vamos a meter a desglosar un poquito de eso, pero usted advirtió que hay algunas modificaciones en la rendición de cuentas que, por ejemplo, permiten la compra de pequeñas empresas y esto favorece a los grandes jugadores. ¿De qué estamos hablando allí? Bueno, ¿Y cómo incide en el mercado eso, además? Ya que usted lo mencionaba. Sí, hay en el año 2019, a partir de la evaluación que se había hecho de una serie de compras que grandes comercios habían realizado de pequeños emprendimientos comerciales. Podemos nombrarlos, sin drama, para dar ejemplos claros. El caso más típico fue Tienda Inglesa en su momento. Sí. También en la industria del medicamento hay casos de ese tipo, a nivel de las farmacias. Pero digamos, había habido un proceso por el cual grandes jugadores compraban pequeños emprendimientos barriales, pequeños comercios. Y eso generaba problemas, no solo porque digamos, se destruía
parte de ese entramado comercial, barrial, de cercanía, sino sobre todo porque aumentaba mucho el poder de mercado que tenían esos grandes jugadores. Entonces, ¿qué se hizo en el 2019? Dice, bueno, en el marco de la Ley de Defensa de la Competencia, cada vez que haya un proceso de compra, de fusión, de control de una empresa hacia otra, lo tenía que autorizar la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia. Lo que se hace en esta rendición de cuentas, en un artículo perdido por ahí, de esos 442. Es decir, bueno, si una de las empresas que intervienen en el proceso factura menos de unos 4,5 millones de dólares al año, que no estamos hablando, o sea, no es un gran comercio, pero tampoco es un kiosco, en esos casos no se requiere la autorización de la Comisión de Defensa de la Competencia. Entonces, es volver a habilitar aquellos procesos que nosotros, para ilustrarlo, hablamos de estrategias tipo Pac-Man, ¿no? El grande que se va comiendo a los pequeños. Claro. Y eso afecta la competencia, le da más poder de mercado a grandes jugadores y eso perjudica a los consumidores, ¿no? En el mediano plazo está bastante estudiado que cuando hay empresas que tienen mucho poder, eso termina afectando a los consumidores. Son los que marcan la cancha después. Marcan la cancha, marcan los precios y no solo afectan a los consumidores, sino que también generan dificultades del lado de los proveedores, en particular si los proveedores son pequeños, porque se enfrentan a tener que negociar con un monstruo que les impone una serie de condiciones. Incluso capaz es que hasta difícil llegar. Claro, son procesos negativos, complejos, que se habían logrado, digamos, controlar, al menos parcialmente, con la modificación del 2019 y que ahora se da marcha atrás y se permite que nuevamente sucedan este tipo de procesos de concentración y de generación de mayor poder económico. ¿Hay alguna justificación para este cambio? ¿Se consultó eso, por ejemplo, en el Parlamento? Fue una de las preguntas que se hizo y ni siquiera se mencionó en las respuestas del equipo económico. Ajá. No hay fundamentación, porque uno podría decir, de repente, esto es para agilizar los trámites, porque demoran mucho. Y la realidad es que estos procesos en la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia se termina aprobando en promedio en un mes aproximadamente. Claro. Y por lo tanto, los casos que son fáciles y sencillos, que serían los que uno podría decir, bueno, ni vale la pena demasiado estudiarlo, y es lo que en teoría de repente el proyecto quiere apuntar, se terminan aprobando en pocos días. O sea, no hay una justificación real, ¿no? Valcorba, ¿qué importancia tiene esta rendición de cuentas? Es la última de este periodo, la cual no puede tener incrementos, es la del año que viene, pero ¿qué importancia tiene concretamente? Y bueno, y precisamente la importancia central surge de eso, que es la última que puede asignar recursos adicionales. Claro. Es la que rige el año que viene, es la que rige el primer año del próximo gobierno. Y por lo tanto, es la oportunidad que se tiene para atender las necesidades y la problemática que pueda existir. Por ejemplo, se habla mucho de transformación educativa. Sí. En la propuesta de rendición de cuentas del Poder Ejecutivo no hay un solo peso para la educación. Gasto cero. Ni ANEP, ni UDELAR, ni la UTEC. No hay un solo peso para ciencia y tecnología. ¿Cómo se justifica eso? Si se está hablando de una transformación educativa y no se le asignan recursos. Y bueno, la propia ANEP oficialista lo ha manifestado. Es decir, bueno, ellos presentan un pedido porque por disposición constitucional los organismos como la ANEP tienen iniciativa presupuestal y pueden hacer su propuesta. Dicen, lo mínimo que necesitamos para avanzar en algo en la llamada transformación educativa son 63 millones de dólares. Y sin embargo, la propuesta del Poder Ejecutivo no la atiende. O sea, esos son ejemplos que nos llevan a decir, bueno, ¿por qué es importante? Es porque si no se establecen mejoras en áreas en las cuales es necesario reforzar, pensando en el futuro, pensando en lo que el país necesita para avanzar, para desarrollarse, para avanzar de manera más integrada, equitativa, si esos recursos de alguna manera no están disponibles en esta oportunidad, recién se va a poder discutir en el 2025 para el 2026. Claro. Y el país se pierde unos cuantos años y un tiempo que es muy valioso para poder hacer estas transformaciones. Parece mucho tiempo. Valcorba, usted como experto en economía, justamente, ¿cómo está viendo el manejo de la economía de este gobierno? Más allá de la pandemia, la guerra de Ucrania y Rusia, que también fue un argumento también de este gobierno en algún momento. El gobierno llega con una preocupación central que tenía que ver con la situación fiscal y la necesidad de reducir la deuda.
ese, digamos, básicamente fue su preocupación. En ese plano hubo una pequeña mejora de la situación fiscal. Si uno compara, por ejemplo, el resultado del 2022 con el 2019, en términos del producto, que es como se miden estas cosas, mejora un 0,9% el resultado fiscal, cae el déficit. Ahora, y uno puede decir, bueno, cumplieron con la promesa de mejorar la situación fiscal, lo cual es cierto. Lo que no es cierto es, digamos, lo que no cumplieron fue con las características de ese ajuste, por ejemplo, porque esa mejora se explica esencialmente por caída de los salarios públicos y de las jubilaciones. Claro. Esos dos componentes, junto con recortes en inversiones, son los que explican la mejora fiscal. Y por lo tanto hace que esa mejora no cumpla con la promesa que nos hicieron de que no se iba a afectar el músculo del Estado, que no se iban a afectar los salarios, y además la torna no sostenible en el tiempo, porque ahora hay un proceso de recuperación salarial prometido para igualar, para llegar al final del periodo de gobierno. ¿Es posible recuperar el salario? Sí, seguramente se termine el periodo de gobierno con los niveles salariales del 2019. Lo que pasa es que transcurren 5 años de gobierno en el cual, digamos, el objetivo es volver al comienzo después de haber tenido todo un periodo de caída en el medio, cuando la actividad económica creció poco, porque en las proyecciones oficiales está previsto que crezca menos de un 9% en estos 5 años, o sea, apenas un poco más de 1,5% por año, claro. Que es muy poco, pero crece el producto y el objetivo es igualar los salarios, que en términos de masa salarial, o sea, de lo que es cuando considero conjuntamente el empleo y el salario, cuánto de ese producto se distribuye hacia los trabajadores, lo que hay en estos 5 años lo que va a haber va a ser una caída de esa masa, de la parte del producto que queda, digamos, en el bolsillo de los trabajadores. Entonces, sin duda, esos son elementos que preocupan y todo lo que ha sido la evolución social en términos de los problemas sociales de pobreza, ollas populares, la presencia de gente en la calle, digamos, durmiendo, digamos, revolviendo los contenedores, son todos elementos que demuestran un deterioro en el plano social que cuando uno hace un balance de lo que llevamos de este periodo de gobierno, bueno, son de los elementos que creo que son francamente negativos, a los cuales tampoco se está dando respuesta ahora. Desde el punto de vista económico, como comentaba, tenemos problemas con la competitividad y eso genera dificultades. Y tenemos problemas también, si bien ha habido mejoras en el mercado de trabajo, se han creado empleos, ha mejorado la situación en cantidad de empleos, la calidad del empleo sigue teniendo problemas importantes. Hay más de 100.000 nuevos trabajadores con salarios sumergidos respecto a lo que teníamos en el 2019. O sea, tenemos más empleo, pero no tenemos empleo de mejor calidad. No está bien pago. Y ese debiera ser entonces uno de los focos en el cual debiéramos atender desde las políticas públicas para tratar de mejorar la situación. Está muy bien. Valcorba, el otro día cuando el equipo económico presentaba justamente esta rendición de cuentas, decían que se apela al gasto social y que se dinamizó la economía. ¿De qué hablan los economistas cuando se dice se dinamizó la economía? Bueno, yo creo que no se puede sostener de que se haya dinamizado la economía cuando estamos saliendo de una situación de recesión, ¿no? O sea, el segundo semestre del año pasado la economía uruguaya ingresó en recesión, tuvo 2 trimestres consecutivos de caída del producto. O sea, no estamos teniendo un crecimiento dinámico. El crecimiento del 2022 fue todo por rebote estadístico del crecimiento del 2021, después de la enorme caída producto de la pandemia. Entonces, es cierto, la pandemia influye, condiciona un montón de cosas, pero lo cierto es que de ninguna manera se puede sostener desde el punto de vista técnico que tenemos una economía que presenta un elevado dinamismo. El propio gobierno está reduciendo las proyecciones de crecimiento para el año 2023 a poco más del 1%. O sea, es cierto, tenemos sequía, hay un montón de elementos que uno siempre le puede encontrar una explicación. Sí. Lo que es claro es que no podemos decir que tengamos una economía que esté caracterizada por un elevado dinamismo económico. Todo lo contrario, ¿no? Y con lo que decía hoy, los 5 años de este periodo de gobierno, vamos a crecer, según las proyecciones oficiales, menos del 9% en 5 años.
en términos acumulados, poco más de 1,5% por año, es muy, muy bajo. ¿Cuál sería el ideal allí? Y bueno, si nosotros aspiramos, si nos ponemos como objetivo atacar sustancialmente la pobreza, atacar la desigualdad, generar condiciones para que los uruguayos vivan mejor, tengamos una sociedad más integrada y avancemos, necesitamos tener tasas de crecimiento sustancialmente mayores. No hay un número mágico, pero uno aspiraría a que poder alcanzar una tasa sostenida de crecimiento de al menos el 3%. Sería una tasa de crecimiento que por lo menos nos generaría los recursos necesarios para atender las grandes necesidades que como país tenemos, ¿no? Sin duda que nos van a quedar muchísimos temas para hablar, pero en 30 segundos, ¿ve riesgos en esta rendición? El principal riesgo es derivado de la falta de transparencia que estamos observando. Hay un montón de gastos que el gobierno está realizando y que no los está registrando fiscalmente en este momento. Y por lo tanto eso es un problema que está dejando el gobierno para la próxima administración. O sea, se van a hacer en estos 2 años que restan de este periodo de gobierno muchas obras, sobre todo a nivel vial, de infraestructura vial, alguna cosa en vivienda, pero nada de eso se va a registrar fiscalmente. Entonces, es como si tuviéramos una suerte de carnaval electoral oculto y disfrazado. Martín Valcórba, muchas gracias por estos minutos. No, a ustedes. Ahora es momento de salir a exteriores porque está a punto de comenzar una actividad en el Parlamento. Allí está nuestra compañera Macarena Vico, a quien le damos la bienvenida. Macarena, adelante, muy buenos días. Buenos días, Pilar. El saludo para Josema también. Muchas gracias por estos minutos. Estamos en la antesala del Senado justamente porque en minutos, como tú decías, comienza una actividad sobre pobreza y especialmente sobre pobreza infantil, buscando acuerdos para erradicar esta problemática para lo que sería el próximo periodo de gobierno. Un acuerdo político que trascienda los partidos. Estamos junto a Adrián Fernández, que es economista, coordinador del panel técnico que va a analizar este informe que va a presentar Naciones Unidas como insumo para problematizar la pobreza, y también, bueno, es integrante de Fundación La Plaza. Adrián, bueno, ¿por qué pensar poner este tema sobre la mesa en este contexto? Bueno, es uno de los temas urgentes para tratar acá en Uruguay, ¿no es cierto? La pobreza infantil se ubica hoy en día en alrededor de un 17%. Pobreza infantil nos referimos a niños y adolescentes. Casi 1 de cada 5 niños y adolescentes viven en hogares en situación de pobreza, que es una cifra comparativamente con el resto de la región relativamente favorable, pero para esas personas significa toda una serie de limitaciones, impactos en su vida más allá de la niñez y adolescencia. O sea que es imprescindible, es una urgencia tratar este tema. Hablamos de pobreza infantil que trasciende después a, bueno, el resto de la trayectoria de vida, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Sí, hay innumerables estudios que indican el impacto que ello tiene después en rendimiento escolar, en opciones de trabajo, etcétera, etcétera. Lo que se busca, a ver, obviamente el objetivo ideal sería un país, una sociedad sin pobres, pero este documento de Naciones Unidas va a abordar un objetivo, si se quiere, un poco más modesto, que es reducir a la mitad el porcentaje de niños, de hogares pobres y de niños en situación de pobreza, niños y adolescentes. ¿Qué observaciones se pueden hacer para, bueno, finalmente llegar a este objetivo que, bueno, también es muy ambicioso teniendo en cuenta las cifras actuales? Sí. Se pueden pensar en 2 tipos de medidas más de tipo estructural que afecten las raíces, los factores que generan estas situaciones de pobreza, que tienen que ver sobre todo con la calificación, las oportunidades laborales de los adultos del hogar. Esas serían medidas más de tipo estructural. Y también eso debería complementarse, como hoy se está haciendo, a través de las transferencias de tipo asignaciones familiares, tarjeta TUS, a los hogares pobres, lo mejor focalizada que sea posible. Una combinación de estos 2 tipos de medidas deberían encararse en los próximos años, probablemente trascendiendo un periodo de gobierno, ¿no? Debemos estar pensando de aquí al 2030 en general.
¿Hay voluntad política para que esto se dé? Bueno, suponemos que sí. De hecho, hemos tenido muy buena respuesta. El panel político que presentamos en segundo término está integrado por representantes de tres partidos, los tres partidos mayoritarios en Uruguay. Creemos que sí, que va a haber interés y, por supuesto, voluntad política. Como en muchas decisiones públicas, acá la discusión tiene que ver con los recursos que son necesarios, ¿no? Y de dónde se obtienen estos recursos. A veces estos temas tienen menos prensa o tienen menos convocatoria. Esta es una actividad abierta que hoy culmina alrededor de las 12:30. ¿Es importante que se discuta, que se pongan en la agenda estas problemáticas? Bueno, ese es el objetivo de la Fundación, ¿no? Que ser un vehículo para que todos estos temas, grandes temas de Uruguay, que enfrenta la sociedad uruguaya, puedan ser puestos sobre la mesa y discutidos con una óptica, con un objetivo de búsqueda de acuerdos. Esa es la misión de la Fundación, justamente. Bien, muchas gracias, Adrián, por estos minutos y bueno, los invitamos a acercarse. ¿Hasta qué hora van a estar? ¿12:30? 12:30, no, está previsto finalizar antes de las 12. Perfecto. Bueno, aquí en la antesala del Senado justamente van a estar presentando un informe de Naciones Unidas. Va a ser Gustavo de Armas quien lo presente y después habrá un debate, un panel político y económico para problematizar la pobreza infantil en nuestro país. Bien, muchísimas gracias, Macarena. Sí será importante que, bueno, ha crecido además la pobreza infantil, la representación que tiene la pobreza en esa población, además tan vulnerable, que afecta a todo el resto de su vida, ¿no? Claro que sí. Bueno, vamos a tener más repercusiones en nuestro informativo de las 13:30 con Rosina Magliarini. Ahora les contamos que, vean ustedes, hay indicios de que los canales 4, 10 y 12 violan la ley de defensa de la competencia. Esto lo informó el presidente de la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados, la CUTA. Sí, exactamente. La Cámara presentó una denuncia ante la Comisión de Defensa de la Competencia por entender que hay un abuso de su posición dominante en el mercado. Los cableoperadores del interior debieron firmar contratos con la empresa subsidiaria Equital con los nuevos precios. Sin embargo, esperan que haya una resolución favorable para poder negociar con cada uno de los canales en acuerdos futuros. Cuando son tres canales que deben competir entre sí, se aglomeran y ofrecen a los clientes a través de una empresa los tres canales o nada, ¿verdad? Cuando los cableoperadores deberíamos tener la posibilidad, como en cualquier otro negocio, de comprar uno, dos o los tres, pero digo, de negociar individualmente con cada uno y no de esa manera. El otro aspecto que estaba anunciado en esa oportunidad fue el abuso de la posición dominante, ¿verdad? Esa colusión, perdón, que realizan forma parte de un abuso de esa posición de dominancia que le da el tener un producto exclusivo. Lo otro que denunciamos también fue el tema de la discriminación de precios. Entendemos que el mercado es el mismo y no se puede hacer una discriminación por tipo de tecnología, ya sea por cable o por internet o por lo que sea. El mercado relevante es el mismo, por lo tanto, la ley de defensa de la competencia establece que no puede haber una discriminación de precios. Esta oficina encargada de regular la competencia en el Uruguay entiende que hay a prima facie indicios de violación a la ley de la competencia. De tema una vez más y les contamos que un grupo inversor manifestó interés en reabrir la panificadora La Sin Rival, que mantiene sin empleo a más de 50 trabajadores y trabajadoras que están en seguro de paro desde hace unos 4 meses. Sí, se les adeuda licencia, salario vacacional y también aguinaldos. Tenemos hasta el 31 de julio un lapso que se dio entre el sindicato y la empresa y el Ministerio de Trabajo para ver si podía aparecer un eventual inversor. ¿Por qué el 31 de julio? Muchos de los trabajadores están en el seguro de paro por suspensión, es decir, que no hay actividad en la empresa, por lo tanto se les da este seguro de paro. Muchos vencían el 7 de julio, otros vencían un poquito más tarde y se llegó a un acuerdo en solicitar hasta el 31 de julio como plazo para que estos trabajadores no se queden sin el seguro y ver la posibilidad que ingresen
meses el grupo inversor del cual se hizo mención por parte de la empresa, se ratificó por parte de alguna autoridad que dijo que sí, había habido una comunicación con ellos por un interés o para ver la situación de la empresa, y esto podía desembocar en una posible inversión y salvaguardar las fuentes laborales, que es lo que más le preocupa tanto al sindicato como al ministerio. Lo más importante acá, reitero, es el mantenimiento de los puestos de trabajo. No se nos ha detallado nada puntualmente cuáles serían las condicionantes de este grupo, ni siquiera quién es. Al final del día no tenemos esa información porque hay tratativas entre empresa y estos inversores. Lo que sí se nos dio la seguridad es que hay un interés particular y concreto. Si este grupo inversor no ingresa y no se soluciona la situación de la empresa, se va a reclamar la totalidad de los adeudos. ¿A cuántos trabajadores implica? Y tenemos unos 50 trabajadores afectados en la actualidad. Y del ámbito internacional destacamos la resolución de la OTAN que decidió no aceptar el ingreso de Ucrania como miembro de derecho pleno. La OTAN aceptará a Ucrania, pero solo cuando los aliados lo decidan y el país cumpla con los requerimientos necesarios. Este fue el mensaje que la Alianza Militar Atlántica ofreció en un comunicado este martes. Recién aterrizados en Vilna, los líderes de la OTAN muestran un acercamiento hacia Ucrania, pero todavía evitan invitar a Kiev a la organización, algo que ha costado las críticas del presidente Zelensky. Los aliados han aprobado una declaración en la que se indica que la alianza extenderá una invitación cuando los miembros lo acuerden y las condiciones se cumplan. El secretario general explicó que se refieren a la medida en la que Ucrania ha sido capaz de modernizar su defensa y su seguridad y la lucha contra la corrupción, pero que todos los países coinciden en que no es el momento de convertir a Ucrania en miembro de pleno derecho mientras la invasión continúe. Por el momento se plantearán las herramientas necesarias para acercar a Kiev a la membresía, acordando un plan que simplificaría los pasos para que Ucrania cierre su adhesión. Un plan que ayudará a reconstruir el sector de seguridad y defensa y cubrir las necesidades del país eslavo. Los jefes de gobierno subrayaron que el futuro de Ucrania está en la OTAN y reiteraron su compromiso de la cumbre de 2008 de Bucarest. Sin embargo, los acuerdos de hoy firmados han resultado insuficientes al presidente Zelensky, quien ha considerado que es absurdo no cerrar una fecha para la adhesión. Stoltenberg quiso restar importancia al desacuerdo y recalcó que los aliados mandan hoy un mensaje fuerte y unido que apoya a Ucrania hacia el camino de la membresía. Señores, señores, hasta acá llegamos con la primera edición de MBD Noticias en minutos. Ciudad Viva en la pantalla de TV Ciudad. Sí, la actualización informativa. Vamos a estar a las 13:30 y con el gusto de siempre a las 8 con las primeras noticias de TV Ciudad. Pasen muy bien. Chau, chau.